año, arqueólogos hallan pruebas de que los antiguos sabían más de lo pensado. Trataban infecciones con cerveza, creaban pigmentos duraderos y producían un metal más resistente que los modernos. Dejaron ciudades bajo el agua, pan con oraciones, tesoros escondidos, tumbas que sobrevivieron a terremotos. Todo esto existe y se comprueba en museos, dataciones y archivos. Solo reuní lo confirmado científicamente, aunque sigue siendo difícil de creer. Mira este video y verás que el mundo antiguo era más tecnológico de lo que creemos. Hola, estás en el canal Kirto. Antibióticos del antiguo Egipto. Arqueólogos determinaron que los egipcios los usaban miles de años antes de su descubrimiento científico. Un estudio reveló que una momia tenía mucha tetraciclina, sustancia descubierta oficialmente en 1948. Se encontraron rastros de esta sustancia en los tejidos óseos y en la dentina de los dientes, lo que indica que este compuesto se consumía regularmente en vida. El descubrimiento ocurrió por casualidad. Unos estudiantes de arqueología decidieron recrear una antigua receta de cerveza egipcia, siguiendo registros e ilustraciones encontrados, y durante el análisis químico de las muestras, se descubrió que en el proceso de fermentación se produce tetraciclina. Esto se debe a microorganismos Streptomyces en el mosto que sintetizan antibióticos. Los resultados confirmaron que los habitantes del antiguo Egipto no solo dominaban la tecnología de la fermentación, sino que probablemente también comprendían su efecto medicinal. Las momias con altos niveles de antibiótico muestran que la cerveza se usaba también para prevenir y tratar infecciones, no solo como bebida. El cementerio de ballenas de Chukotka. En la remota Chukotka, cerca de Jan Rakenot, un dron captó uno de los lugares más inusuales del Ártico, el cementerio de ballenas. En la tundra reposan huesos y cráneos de gigantes marinos reunidos durante décadas. Los locales consideran este lugar sagrado. La caza de ballenas en Chukotka es antigua y aún se permite de forma limitada. Las ballenas arponeadas se llevan a la orilla. Parte de la carne se regresa al mar como ritual y los huesos se dejan en la costa. En los años 90, por falta de alimentos, se autorizó temporalmente la caza comercial de ballenas. Los restos comenzaron a acumularse en las afueras de los asentamientos y con el tiempo formaron grandes concentraciones que recibieron el nombre de cementerios de ballenas. Los chukchis hacían rituales para calmar al espíritu del mar, poniendo cráneos de ballena en vertical para que el espíritu viera el océano y encontrara el camino de regreso para renacer. Estas tradiciones continúan, pero la caza solo se permite bajo normas de la Comisión Ballenera Internacional. El cementerio de ballenas en Jan Rakenot se ha convertido en un símbolo peculiar de la conexión entre el ser humano y la naturaleza para los habitantes locales. Este no es un lugar de muerte, sino un recordatorio del ciclo de la vida y del respeto hacia los animales que brindan alimento y calor a las personas. La secuoya de piedra de California está cerca de Calistoga y es uno de los bosques petrificados más grandes del mundo, con unos 3.5 millones de años. Alguna vez aquí crecieron secuoyas gigantes, pero una fuerte erupción de un antiguo volcán cubrió el bosque con ceniza y lava, deteniendo para siempre el proceso de descomposición en un ambiente sin oxígeno. La madera absorbió soluciones minerales y la materia orgánica fue sustituida por sílice. Se crearon copias exactas de piedra de los troncos, conservando corteza, anillos y estructura interna. Las primeras referencias a este sitio son de 1857, cuando colonos hallaron troncos petrificados durante la construcción. Luego, los científicos confirmaron que eran fósiles de secuoyas de más de 2000 años al momento de la catástrofe. La zona rápidamente se hizo conocida como el Bosque de Piedra de California. A finales del siglo XIX, este lugar pasó a manos privadas y con el tiempo se convirtió en un museo al aire libre. En los años 1880, el escritor Robert Louis Stevenson lo visitó y dejó su huella en 1915. Uno de los troncos se exhibió en la exposición Panamá Pacífico en San Francisco. Actualmente hay una ruta turística de 1 kilómetro en el sitio. Varios troncos siguen semienterrados, pero su estructura está perfectamente conservada. El bosque de Calistoga sigue siendo un raro ejemplo de cómo una catástrofe volcánica no destruyó la naturaleza, sino que la conservó en piedra, creando un testimonio único de la historia geológica de América del Norte. El lugar de California, el lugar donde Jesús sanó al ciego, los arqueólogos encontraron una antigua represa junto al estanque de Siloé, ese mismo lugar donde, según el Evangelio, Jesús sanó al ciego. La represa fue construida hace unos 2800 años, en el siglo IX a.C., probablemente bajo el rey Joás o Amasías. Su altura es de aproximadamente 12 metros. Estaba destinada a recolectar agua de los manantiales de Gijón
y de las inundaciones que descendían por el valle de la antigua Jerusalén. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Instituto Weizmann precisaron la fecha de construcción por las ramas en la mezcla. El análisis de radiocarbono indicó que fue entre 805 y 795 a.C. Este periodo se caracterizó por la alternancia de sequías y lluvias torrenciales, lo que obligó a los habitantes de la ciudad a crear el primer gran sistema de abastecimiento de agua. Los líderes de las excavaciones dicen que la presa fue la construcción más grande y antigua de Jerusalén en su época. Esto muestra el nivel de ingeniería y la respuesta a los cambios climáticos. Eli Escusido, director de la Autoridad de Antigüedades, la consideró uno de los monumentos más importantes del primer templo. Científicos aún investigan cómo se creaba la pintura azul maya, un pigmento que mantiene su color por miles de años. El análisis de cerámicas y frescos reveló que la base es índigo natural combinado con paligorskita, una arcilla especial formada al calentarse. Las moléculas de índigo quedan atrapadas dentro de estos canales, lo que hace que la pintura sea resistente a la humedad, la luz solar y los efectos químicos. Arqueólogos hallaron este pigmento en objetos rituales, paredes de templos y cerámicas de los siglos VIII y IX desde Cristo. La pintura no se desvaneció tras siglos expuesta. Estudios recientes muestran que una estructura similar sirve para crear pigmentos duraderos y recubrimientos protectores. La tecnología maya ejemplificó cómo la química antigua definió su época, creando un material que la industria moderna alcanzó milenios después. El misterio de la bahía de Abu Qir, cerca de Alejandría. Arqueólogos hallaron artefactos de una ciudad sumergida por más de 2000 años. Las excavaciones se realizaron en la bahía de Abu Qir, donde estuvo Cánopo, un puerto importante en tiempos de los Ptolomeos. Aquí hallaron fragmentos de columnas, la cabeza de una esfinge, una estatua de sacerdote y un torso de granito sin cabeza. Los trabajos fueron supervisados por el Ministerio de Antigüedades de Egipto y buzos con equipo arqueológico. Según los arqueólogos, la ciudad de Cánopo se hundió bajo el agua como resultado de una serie de terremotos y desplazamientos de mareas que afectaron el delta del Nilo. Después del hundimiento, una capa de limo y arena cubrió las calles, templos y necrópolis. Los artefactos son del período ptolemaico y romano, del siglo III a.C. al III de Cristo. Esto lo confirman el estilo de las imágenes y los tipos de piedra utilizados. El misterio de la bahía. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Sherif Fadi informó que los objetos hallados se restauran y serán parte de la exposición Los Misterios de la Ciudad, sumergida en el Museo Nacional de Alejandría. La exposición presenta 86 piezas raras que muestran cómo era la vida en la costa egipcia antes de que el mar se llevara la ciudad. El faraón y dos reinas en Egipto abrieron la tumba del faraón Amenhotep III después de 20 años de trabajos de restauración. Este es uno de los proyectos más grandes en el Valle de los Reyes en las últimas décadas. Amenhotep III gobernó Egipto desde 1390 hasta 1350. Antes de Cristo, fue uno de los gobernantes más poderosos de la dinastía XVIII. Su reinado simbolizó el auge de la arquitectura, arte y diplomacia. La tumba se abrió al público en Luxor el 4 de octubre. En las paredes hay escenas del faraón, la reina Tiji y su hija Sitamón. El complejo tiene 3 salas, la cámara funeraria principal y 2 laterales para la familia real femenina. Tiji provenía de una familia sencilla, pero se convirtió en una de las mujeres más influyentes de su época, y su hija Sitamón se convirtió en esposa de su propio padre. Por tradiciones religiosas para fortalecer la dinastía, el sarcófago y los tesoros se perdieron, pero las paredes y la arquitectura se conservaron. Después, los sacerdotes movieron la momia de Amenhotep III a la tumba de su abuelo Amenhotep II, donde se halló en el siglo XIX. Actualmente, los restos del faraón están en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Los misterios del asentamiento chino en la ciudad china de Shaoxing, provincia de Chenqian. Durante la construcción de la planta de tratamiento de agua, los trabajadores se toparon con capas inusuales de suelo. Arqueólogos del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología Provincial hallaron restos de un asentamiento costero de unos 2500 años. El hallazgo es del reino de Yue, que existió en los reinos combatientes, 475 a 221 a.C. Las excavaciones mostraron que Baikao Yuan era un centro comercial y marítimo. Se hallaron 2 grandes estructuras de madera de unos 1300 metros cuadrados. Una casa sobre pilotes con terrazas y paredes de paja, juncos y postes atados con cuerdas de hierba,
y una plataforma hecha de 10 filas de pilotes a lo largo del río Caue. Este tipo de construcción exigía cálculos precisos y conocimiento del suelo. Expertos afirman que las uniones de espiga en la madera muestran comprensión tridimensional propia de dinastías posteriores. En el lugar se encontraron urnas de barro, tazones de porcelana, taladros de bronce y trípodes de piedra. Llamaron especial atención los entierros de cerdos, esqueletos completos de animales, colocados a lo largo de la orilla, que probablemente formaban parte de un ritual de sacrificio. Los rituales muestran que los pobladores vinculaban el agua con la fertilidad. Arqueólogos y autoridades municipales preparan un plan para reducir áreas de la reserva arqueológica. El lugar es una cápsula del tiempo de la Edad de Bronce tardía, útil para entender cómo se construían las ciudades antiguas en China, dependientes de ríos y mares. Esculturas de un tiempo perdido. En la provincia china de Guizhou se creó un valle de piedra inusual llamado Yelang, construido por el artista, caricaturista y profesor Sun Peilun, quien dedicó más de 20 años a este proyecto. En un área de 185,000 metros cuadrados, creó cientos de esculturas, torres y muros de piedra. El complejo tiene castillos artificiales, estanques y senderos con rostros en las rocas. Albañiles locales participaron y el autor les enseñó a trabajar sin planos, usando piedras como si hicieran cercas. Este enfoque permitió conservar las formas naturales e irregularidades de la roca. El material utilizado fue la piedra caliza local, accesible y ecológica. La idea del Valle de Yelang surgió para el artista tras visitar Estados Unidos y ver el monumento al caballo salvaje. Peilun creó un proyecto en China para inmortalizar a la tribu Elang, desaparecida hace casi 2000 años. No hay fuentes escritas de la antigua ciudad, y el valle intenta recuperar su memoria mediante el arte. Actualmente, el complejo es un centro cultural. Cerca surgieron edificios universitarios y los estudiantes apoyan a Peilun en su construcción y cuidado. El proyecto es un guión que une arqueología, arquitectura y memoria. El Valle de Yelang muestra cómo el ser humano moderno puede restaurar el pasado no con hallazgos, sino con su visión de lo que pudo olvidarse. Fayenza egipcia. Antes de inventar el vidrio y el esmalte, los egipcios crearon un material que unía las propiedades de la piedra y la cerámica. Era una mezcla de cuarzo triturado, cal y compuestos de cobre. Durante la cocción se formaba una capa azul brillante en la superficie por la oxidación del cobre bajo condiciones controladas. Al cambiar la composición de la mezcla y la presión de oxígeno en el horno, los artesanos lograban diferentes tonos, desde turquesa hasta azul celeste. La loza servía para hacer amuletos, estatuillas, vasijas y adornos, simbolizando la vida eterna y el sol reflejado en el Nilo. Los químicos actuales confirman que los artesanos antiguos dominaban técnicas similares a la cerámica y el esmalte. Las lozas egipcias restauradas tienen propiedades ópticas similares a los recubrimientos arquitectónicos modernos con pigmentos metálicos. Actualmente, este material se usa para recubrimientos decorativos resistentes y diseños que imitan la autoiluminación de la loza antigua. Gigantes del período glacial. En el Parque Nacional Yorkshire Dales, en las laderas de Ingleborough, están los inusuales bloques erráticos de Norbert, una de las formaciones tecnológicas más singulares del Reino Unido. Masivos bloques de arenisca oscura y pizarra descansan sobre bases de piedra caliza clara, creando la impresión de un equilibrio inestable. Las piedras tienen entre 12 y 17,000 años y las trajo el último glaciar desde el norte de Inglaterra. Tras el retroceso del hielo, los peñascos permanecieron y la erosión milenaria fue desgastando la piedra caliza circundante. Donde la piedra protegía del agua, quedaron pequeños pedestales, lo que hace parecer que los peñascos flotan o fueron puestos artificialmente. Actualmente, en la ladera de Ingleborough hay más de 100 bloques de piedra de distintos tamaños y formas, todos formados por la acción del hielo y el paso del tiempo. Los geólogos ven los peñascos de Norbert como un valioso testimonio de la última glaciación y un raro ejemplo de equilibrio natural sin intervención humana. El sitio es un monumento geológico protegido en el Reino Unido y una de las principales atracciones del norte de Inglaterra. Para los investigadores, estos peñascos son un archivo de la historia climática regional, con huellas de procesos glaciares que transformaron el paisaje de Europa. En el sur de Alemania, en Belkershofen, arqueólogos hallaron un círculo de piedra de 12 metros de diámetro de la época del Imperio Romano. No se hallaron huesos ni objetos. La tumba estaba vacía.
Los investigadores creen que es un cenotafio, dedicado a alguien enterrado en otro sitio. La estructura, junto a una antigua carretera romana, servía como símbolo de memoria y estatus familiar, no como tumba. Junto al círculo se conservó una base de piedra donde pudo haber estado una estatua o una lápida. Este hallazgo es único en Baviera. Antes, solo había monumentos similares en Italia y Europa Central. Científicos creen que pudo haberse erigido en honor a un comandante romano o funcionario que murió lejos de casa. La tumba vacía es uno de los mejores monumentos romanos en Alemania y ayuda a entender la percepción de memoria e inmortalidad en las provincias del imperio. Artefacto de Nueva Orleans, subtítulos por Dima Torsok en Nueva Orleans, Estados Unidos. Una pareja encontró accidentalmente en el patio de su casa una losa de mármol con una inscripción en latín. Al principio pensaron que era un elemento decorativo, pero el texto en la piedra despertó el interés de los científicos. La investigación reveló que la losa es una tumba romana de unos 1900 años con el nombre de Sexto Congenio Vero, marinero de la flota imperial que murió a los 42 años. El artefacto se creía perdido desde la Segunda Guerra Mundial. Su último registro es de 1939, cuando estaba en el Museo Arqueológico Nacional de Civitavecchia, luego destruido. Tras los bombardeos aliados se perdió el rastro de la tumba. Se cree que militares estadounidenses sacaron la piedra de Italia y luego fue usada como adorno en propiedad privada. La autenticidad del hallazgo fue confirmada por especialistas de la Universidad de Tulane y la profesora Susana Luznia. La inscripción coincidió con el catálogo de epígrafes latinos de 1910. La mención de un barco nombrado en honor a Asclepio, el dios de la medicina, permitió establecer que Ver sirvió en la marina durante la época de esplendor del Imperio Romano. La lápida está bajo custodia del FBI y autoridades de EU e Italia negocian su devolución al país de origen. La UNESCO afirmó que este caso logra la devolución exitosa de bienes culturales exportados ilegalmente. Acero que es imposible de replicar. El acero de Damasco sigue siendo uno de los materiales más enigmáticos de la antigüedad, usado para forjar espadas flexibles y de gran filo. La materia prima era el acero indio Woods que se exportaba al Medio Oriente. En la forja se calentaba y enfriaba varias veces, generando en la hoja un patrón ondulado. Investigaciones modernas han demostrado las hojas tienen carburos nanométricos con hierro que les dan gran resistencia, pero la tecnología de tratamiento térmico y el control del carbono aún no se han replicado totalmente. Replicar el método antiguo produce resultados parecidos, pero no el mismo patrón ni resistencia. Estas hojas producidas del siglo XI al XVIII simbolizaban maestría y estatus, valoradas por guerreros, eruditos y coleccionistas de Oriente y Europa. El acero de Damasco sigue siendo un misterio, ya que los metalúrgicos actuales no pueden explicar cómo los antiguos lograban su resistencia, flexibilidad y estética. Gran duna de arena inscrita en la UNESCO. En Dagestán, a 18 kilómetros de Makhachkala, está Saricum, la duna de arena más grande de Europa, con 262 metros de altura y más de 1000 hectáreas de superficies. El nombre significa duna de arena amarilla. Está en la Reserva Natural de Dagestán y es Reserva de la Biosfera UNESCO. El misterio de Saricum es que está en una zona esteparia y montañosa, no en un desierto donde llueve seguido y hay árboles. En un radio de decenas de kilómetros no hay otras áreas arenosas. La parte norte de la duna pasa gradualmente a una llanura arcillosa, mientras que la parte sur se topa con una cadena montañosa. Desde el siglo XIX científicos debaten el origen de la arena. Una versión dice que la duna proviene de sedimentos marinos del antiguo mar Caspio. El mar se retiró y capas de arena surgieron por procesos tectónicos. Otra versión dice que corrientes subterráneas llevaron la arena a la superficie. Algunos investigadores asocian la duna con la erosión local y el transporte de sedimentos por viento. En 2017, la UNESCO declaró Saricum Reserva de la Biosfera por su flora y fauna únicas, con especies desérticas no comunes en el Cáucaso. El lugar sigue cerrado por investigaciones, causando controversia entre geólogos y quienes apoyan teorías alternativas. Según una de estas versiones, bajo la duna podría encontrarse una antigua ciudad sepultada, y la restricción de acceso se explica por el deseo de preservar no solo la naturaleza, sino también las capas arqueológicas ocultas. La primera oración de Europa. Arqueólogos alemanes reportaron un hallazgo que cambió la visión sobre la expansión del cristianismo en Europa. En 2018, en excavaciones de un cementerio romano cerca de Frankfurt, en la antigua Nida,
hallaron un pequeño amuleto de plata. Se halló junto al mentón de un hombre enterrado entre 230 y 270 en Kiev. Conexiones con. Revisé el texto en latín, en él están registradas frases de la entrevista. El sistema Energoid en el Cáucaso. El arquitecto Sens. El amuleto aparecía sincronizado y era una tira muy fina. Santo, santo, santo. En nombre de Jesucristo, ante quien se arrodillan todas las rodillas celestiales, terrenales y subterráneas. Nunca antes se habían hallado palabras y características litúrgicas cristianas en artefactos tan antiguos. La inscripción menciona a San Tito, discípulo de Pablo, haciendo de este amuleto uno de los primeros testimonios cristianos fuera de Italia y el texto cristiano confirmado más antiguo hallado al norte de los Alpes. 118 días en el océano. En 1973, la pareja británica Morris y Maureen Bailey sobrevivió después de 118 días a la deriva en el Océano Pacífico. Su viaje inició un año antes, cuando partieron de Southampton en el yate Auraline hacia Nueva Zelanda, tras pasar por el Canal de Panamá. La ruta incluía las Islas Galápagos. El 4 de marzo de 1973, al amanecer, el yate chocó con una ballena, sufrió daños graves y se hundió. La pareja se trasladó a una balsa y un bote inflable con poca comida, una brújula y herramientas. Al principio, los Bailey usaron agua de lluvia y sus últimos alimentos, pero pronto se quedaron sin provisiones. Para sobrevivir, pescaron peces y tortugas marinas con anzuelos caseros de alfileres ingleses. Antes, la pareja seguía una dieta vegetariana, así que cambiar a una alimentación con carne fue una prueba muy difícil para ellos. Sufrieron tormentas, calor extremo y exposición al agua salada, lo que causó llagas en la piel. 7 barcos pasaron cerca mientras estaban a la deriva, pero ninguno vio la balsa. Sus bengalas no funcionaban y no tenían espejo para señales. Aunque exhaustos, Bailey y sus compañeros se apoyaban, mantenían la calma, leían y escribían un registro. Después de 118 días, el 30 de junio de 1973, la tripulación del barco pesquero surcoreano Weolmi 306 los vio. La balsa derivó unos 2.400 kilómetros desde el naufragio. Ambos perdieron unos 18 kilos, pero fueron rescatados y llevados a Honolulu. Al volver a Inglaterra, los Bailey contaron su experiencia en el libro 117 días a la deriva, que fue un éxito de ventas. Tras recuperarse, retomaron sus viajes por mar. El día del terror en 365 después de Cristo, un fuerte terremoto frente a Creta causó uno de los tsunamis más destructivos del mundo antiguo. Las olas alcanzaron la costa norte de África y casi destruyeron Alejandría, la ciudad más grande de Egipto. Testigos relataron que el mar se retiró de golpe, mostrando el fondo, y después una enorme ola arrasó Gamón y los barrios costeros. Historiadores estiman que el terremoto pudo llegar a 8 grados. Estudios geológicos confirman el desplazamiento de placas litosféricas en el Mediterráneo oriental en ese tiempo. Las zonas submarinas cerca de Creta se elevaron varios metros y las costas de Egipto sufrieron varias réplicas. Las destrucciones fueron tan grandes que el recuerdo se mantuvo en las tradiciones culturales por 2 siglos. En Alejandría se hacían ceremonias de luto anuales llamadas Día del Terror. Las últimas menciones son de finales del siglo VI, haciendo de esta tradición una de las más duraderas del mundo antiguo. Arqueólogos hallan rastros de inundaciones y restos de edificaciones destruidas en el antiguo puerto, confirmando el desastre. La tumba que resistió el terremoto. En la antigua ciudad de Pasargada, capital del imperio, se conserva una tumba asociada a Ciro el Grande. Construida alrededor del 530 a.C., sigue siendo uno de los monumentos más resistentes del antiguo Irán. Durante 2500 años ha resistido muchos terremotos sin perder su estructura. Las investigaciones han demostrado que los arquitectos utilizaron principios que recuerdan a las tecnologías modernas de aislamiento sísmico. Los cimientos de la tumba tienen varias capas de piedra caliza. La base se une con cal y esperma. Los bloques superiores se colocan sin fijación rígida y entre capas hay una capa que permite que la estructura se deslice durante temblores. Esto aligeraba la carga y evitaba daños en la mampostería. La parte superior de la tumba es de bloques macizos unidos con grapas metálicas. Aunque es una cámara cúbica sobre 6 escalones, la construcción muestra un sistema de ingeniería bien diseñado. La simulación realizada por la Universidad Islámica Azad
demostró que durante fuertes vibraciones del suelo, la parte superior realmente puede desplazarse con respecto a la base, absorbiendo la energía de los impactos. No hay pruebas de que Kir esté enterrado en este mausoleo. La tumba fue saqueada en la antigüedad y la inscripción funeraria no se ha conservado, pese a las disputas sobre la identidad del enterrado. La estructura es uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura antisísmica y demuestra que los ingenieros aqueménidas entendían los terremotos mejor de lo que se creía. Pan en Turquía. Arqueólogos hallaron un raro artefacto, un pan carbonizado con la imagen de Jesucristo, enterrado durante unos 1200 años. El hallazgo fue en el sitio arqueológico de Toprak Tepe, Karaman, donde estuvo Hierakonpolis. El pan está fechado entre los siglos VII y VIII de nuestra era, una época en la que la simbología cristiana apenas comenzaba a tomar sus formas definitivas. Es uno de los 5 panes encontrados en una misma capa. Se conservaron por la carbonización natural, un calentamiento intenso sin aire. En uno aparece una imagen tenue de Cristo y la inscripción con agradecimiento al bendito Jesús. Arqueólogos indican que la imagen no es el típico pantocrátor bizantino, sino que representa a Cristo como sembrador, símbolo de fertilidad, trabajos y ciclo de vida. Algunos panes tienen cruces y adornos, uno similar a la cruz de Malta. Los investigadores creen que no es solo alimento, sino un pan litúrgico especial, prototipo de la Eucaristía usado en servicios religiosos. El análisis químico reveló que se usó trigo molido, ceniza y sales en la composición, confirmando su fin ritual. Las condiciones de conservación permitieron que el pan no se desintegrara tras 12 siglos, siendo uno de los alimentos cristianos de viaje mejor preservados. Durante labores de jardinería en Hampshire, una pareja halló 70 monedas de oro de la época Tudor. El hallazgo ocurrió en Milford-on-Sea, cerca del antiguo monasterio de Christ Church. Especialistas del Museo Británico confirmaron que las monedas son auténticas y datan de los siglos XV y XVI. Los ejemplares más antiguos son de la década de 1420 con Enrique VI y la mayoría de 1530 bajo Enrique VI II. Algunas monedas conservan las iniciales de sus esposas, Catalina de Aragón y Juana Seymour. El tesoro fue evaluado por numismáticos en 230,000 libras, equivalente al precio de una casa entonces. Historiadores dicen que clérigos o comerciantes ricos ocultaron oro durante la disolución de los monasterios cuando Enrique VIII confiscó bienes de la iglesia. El hallazgo muestra cercanía a centros religiosos y la época de secularización, cuando clérigos resguardaban sus ahorros. Tras el registro oficial, los hallazgos se entregaron temporalmente al Museo Británico y luego se subastaron en Zúrich. El tesoro es singular porque fue hallado en propiedad privada. La familia que lo encontró tiene derecho a poseerlo. La historia fue uno de los hallazgos numismáticos más importantes en Gran Bretaña en décadas. Alistair Urquhart, escocés y soldado del regimiento Gordon británico, es reconocido como uno de los sobrevivientes más increíbles de la Segunda Guerra Mundial y el último testigo de Nagasaki. En 1939, a los 19 años, fue enviado a Singapur tras la rendición británica. En 1942, los japoneses lo capturaron y enviaron al campo de Changi, donde 50,000 prisioneros estaban en instalaciones para pocos miles. Después lo llevaron a la construcción del ferrocarril birmano, llamado Camino de la Muerte. Las condiciones de trabajo eran mortales: calor, enfermedades, hambre, insectos y castigos brutales. Urquhart tuvo cólera, malaria, úlceras y fue golpeado, pero sobrevivió. Lo torturaron y lo encerraron 6 días en un calabozo, un hoyo cubierto con lámina bajo el sol, antes de regresarlo al trabajo. Aunque estaba agotado, siguió trabajando y vio morir a miles de prisioneros de guerra. En 1944 lo enviaron a Singapur y después a un transporte japonés llamado Barco del Infierno. En las bodegas no había agua ni aire. Los prisioneros morían de pie por la sed y las enfermedades. El barco fue torpedeado por un submarino estadounidense. Urquhart sobrevivió, nadó fuera del mar en llamas y pasó días en una balsa improvisada bajo el sol, rodeado de tiburones. Unos balleneros japoneses lo rescataron, pero volvió a ser prisionero. Al prisionero lo enviaron a un campo cerca de Nagasaki el 9 de agosto de 1945, mientras estaba en el baño. La ciudad fue destruida por una bomba atómica. Urquhart tuvo quemaduras y contusiones, pero sobrevivió.
Tras la rendición de Japón, fue liberado y llevado al Reino Unido. Alistair Urquhart vivió una larga vida y murió en 2016 a la edad de 97 años. Su historia se convirtió en un ejemplo de la resistencia humana y la voluntad de sobrevivir, y el libro El soldado más afortunado de la Segunda Guerra Mundial se encuentra entre las memorias militares más citadas del Reino Unido. Estas historias difieren en tiempo y lugar, pero comparten datos verificables y conclusiones precisas. Gracias por ver hasta el final. Hasta luego.